Este es el taller de podcast. Van a estar exponiendo Federico Ravera. Voy a leer los cargos, si me permiten. Magíster en Comunicación, Cultura y Discursos Mediáticos, licenciado en Comunicación Social y docente universitario. También va a estar Carolina Gianuzzi, licenciada en Comunicación Social, locutora, podcaster, narradora de e-learning y audiolibros y también docente universitaria. Y allá a lo lejos la tengo a Gisela Erle, estudiante de la maestría en Comunicación Digital Interactiva, licenciada en Comunicación Social, miembro de FM La Uni de la Universidad Nacional de General Sarmiento. La idea de esta charla es hacer un taller que les sirva a todos. El otro día, ayer justamente, en su ponencia Daniel Escribano hablaba de cómo las redes sociales modificaron un poco cómo se consumen hoy en día. Y creo que la manera de consumir medios, la manera en la que nosotros nos vamos desarrollando dentro de los medios como comunicadores sociales, muchos que planteaban acá que estudian esa carrera, se fue modificando. Entonces, bueno, este taller lo que va a intentar un poco, de la mano de los chicos, es contar las experiencias de cómo llegar a formar un podcast, cómo se llegó al podcast, qué es lo que sucedió para que hoy estemos escuchando podcasts desde Spotify, etcétera, de plataformas. Bueno, les doy la palabra para que se presenten. Bueno, como dijo Cande, mi nombre es Federico Ravera. Qué lindo es ver a muchos colegas, compañeros y estudiantes, ¿sí? En este espacio para charlar un poco sobre esta nueva forma de consumo y producción radial, ¿sí? Algunos los hemos visto cuadraditos por medio, así que está buenísimo que han cursado virtual, así que está buenísimo que hemos vuelto de la normalidad y estamos acá. Me han saludado muchos, algunos los conozco porque prendían la cámara, o sea que les agradezco ahora personalmente el haber prendido la cámara y el haber compartido las clases ahí con nosotros. Y bueno, a modo de presentación es un poco eso. Trabajo mucho el tema de los podcasts con Laura en la cátedra que estamos dando en taller 5 y 6 y también en la otra universidad porque coordino la radio de la UCA y ahí tenemos 16 podcasts que tienen un contenido educativo, por decirlo de alguna manera. Hay también de entretenimiento, pero bueno, hoy voy a exponer un poco sobre ese lado del podcast como herramienta educativa. Bueno, hola. Bueno, yo soy Carla Gianuzzi, gracias por venir. La verdad que es muy emocionante verlos a todos. Yo vengo a traer un poco la pata más del podcast autogestivo y el podcast comercial. El podcast está vinculado a un usufructo, ¿no? A un sí, gracias, a la monetización, ¿sí? A la monetización, que lo tenemos, digamos, desde la pata periodística en algunos medios y también desde la cuestión más comercial absoluta, que son muchas veces usados en comunicación interna, en muchas grandes empresas. Así que les vengo a traer además de, por supuesto, Metapodcast, que ya estuvimos hablando hoy a la mañana, que es una creación que hicimos acá mismo dentro de la cátedra en el taller de Administración y Producción en Medios, que es también un podcast, pero completamente educativo, con un objetivo específico dentro de la currícula y con un fin pedagógico que nació en pandemia y que, nada, ahora se afianzó y fue parte de nuestra ponencia hoy a la mañana, que también es como nuestro hijito, ¿viste? Así que bueno. Bueno, acá basta. Bueno, yo soy Gisela Erle y soy como la extranjera acá del equipo. Primero que nada, me encantó la universidad, estoy asombrada, fui con Cande al teatro y quedé como que tiene una universidad espectacular. Y yo vengo a contarles la experiencia de la FM La Uni, acá tengo una compañera, y de Radio Ambulante también, no sé si lo conocen, si alguno escuchó, además que sí. Bueno, yo fui productora, así que les voy a explicar también un poco qué se hace en Radio Ambulante, que sé que muchos tal vez quieran trabajar con ellos, conocer la experiencia, así que bueno, esa también es lo que vengo a presentar. Bueno, la idea es un poco que después de que ellos presenten y todo, es que empecemos a interactuar y que ustedes también puedan contar sus experiencias, puedan hacer preguntas, aprovechen que son genios de los podcasts, las personas que están aquí presentes, como para sacarse las dudas. Es un formato que se está construyendo mucho
hoy en día y que seguramente la mayoría produzca. Entonces, todas las dudas van a ser bienvenidas. ¿Les parece si arrancamos? Sí, empecemos. Muy bien. ¿Me curro? Sí. Ahora para botones, estamos viendo todo, ¿eh? Ya se subió la revelación. Ay, Tuvimos un momento tenso. Crítico. ¿Curro esto? No. Ah, dale. Bueno, a ver, para empezar, yo les propongo algo. ¿Sí? Es algo cortito, no va a durar mucho. Yo les propongo escuchar algo, no sé si Carlos lo podemos pasar. Vamos. Uno de los que sirva como disparador, ¿sí? Es un micropodcast que hacemos justamente en el taller 6 de la universidad. Acá hay chicos que están cursando la materia y también lo están haciendo. Compartir es un producto que hicimos el año pasado, ¿sí? Les voy a explicar el contexto y ahí hablar un poco sobre el tema del podcast como herramienta educativa, que fue justamente la ponencia que presenté el año pasado en el Congreso de UTEC, ¿sí? Que lo organiza IPA, eso se publicó. La ponencia se llamaba Poner onda a tu voz y contarlo en forma de podcast. ¿Qué es eso? Esto que va a sonar ahora. Música en tus manos. Una experiencia sonora única para que los más pequeños aprendan sobre los instrumentos. Acompáñanos en este viaje. Me encanta este tipo de música. ¿Sabés cuál es? Tango, ¿eso es tango? No, no es tango. Es distinto. Es folclore. ¿Y cómo lo distinguís? Porque mi abuelo tenía un grupo de folclore y él tocaba las pezuñas. ¿Pezuñas? ¿Qué es eso? ¿Cómo suena? Tiene un re lindo sonido. ¡Me encanta! Debe ser re divertido tocar las pezuñas. Sí, muchísimo. Pero como mi abuelo no quería que usara las suyas, mamá me enseñó a hacer mis propias pezuñas. ¿Querés que te muestre? ¡Sí! ¿Tenés alguna llave en tu casa? Sí, las de mi mamá. Dale, anda a preguntarle si te las puede prestar. Sí, ahí me dio unas, pero ¿qué hago ahora? Agarrar las llaves bien fuerte y empezar a moverlas. ¿Ves? Es muy divertido. Y cuando mamá me enseñó esto, ella también agarró una caja de zapatos y empezó a tocarla como si fuese un bongo. Yo también quiero. Le voy a decir a mi mamá esta idea. Voy a poder tocar folclore cuando yo quiera. Vamos a poder formar un grupo, como el de mi abuelo. Ahora sí, ya están listos para hacer estos instrumentos. Recuerden que tan solo necesitan unas llaves y una caja de zapatos. ¿Te animás a acompañarnos? Bueno, como habrán visto... Retórica. Ay, perdón. No, está bien, está bien. Ahí el cierre. Atribución. Este producto estaba enfocado, chicos, de nivel inicial. Entonces, ¿cómo fue la propuesta? Vieron que venimos de 2 años de virtualidad de pandemia. Entonces, la idea era desde la cátedra colaborar con la educación de alguna manera. Entonces, esto se hizo, los chicos de la carrera de comunicación hicieron un estudio sobre el plan de estudio en el nivel inicial, se contactaron con la directora de los jardines infantes, con la profe de música, para ver cómo lo podíamos ayudar. Y la profe dijo, bueno, mirá, la de música, ¿no? Nosotros tratamos rock, folclore y tango. Entonces se pensó un producto con una narrativa determinada, que los chicos lo ven y lo vienen aplicando en los talleres, ¿sí? Creada con un lenguaje particular, con una dicción particular y que promueva la acción. Se buscaba que esto le sirva como complemento a la docente para cuando da la clase. Vieron que hoy en el jardín muchas profes usan esto, ¿sí? Porque
diseño, cantaba ella la canción. Hoy soy el sapo Pepe por acá. Entonces, el producto fue bueno, tuvo repercusión. Yo también se lo di a mi cuñada, que es directora de un jardín de infantes, y también la profe de música lo usa. Entonces se pensó un producto educativo para que el chico tenga una aproximación y un acercamiento a esos géneros musicales, ¿sí? Esto no solo se aplicó en jardín de infantes, sino que también fuimos creando productos para escuela primaria, para escuela secundaria y también a nivel universitario, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre con el podcast? Es una nueva forma de producción y consumo que está teniendo mucha repercusión. Ustedes seguramente lo consumen. Es diferentes maneras de enfocarlo. Hay diferentes públicos, diferentes nichos, ¿sí? El concepto de audiencia específica ya flor de piel en este espacio. Entonces, en lo que yo estoy trabajando últimamente, tanto en esta como en la otra universidad, es en crear contenidos académicos, ¿sí? Los chicos también lo hacen, con un determinado planteo y estudio. No es que se ponen a hacer un podcast por hacer, sino que averiguan, buscan fuentes. ¿Y qué pasa acá? La imaginación juega un montón, porque ¿qué tenemos? Los 4 elementos del discurso radiofónico, que ya saben cuáles son o no. ¿Cuáles son? A ver, vamos. Por favor, la voz, hablada y música, ¿sí? Se combinan acá, bien ahí, bien acá. Entonces, esos elementos combinados en este nuevo formato, que hace mucho tiempo que está sonando y creando por diferentes lugares, lo enfocamos en un espacio académico, ¿sí? En donde se crean contenidos, en este caso, que sirvan como apoyo. No es que esto reemplaza la clase de música, no, para nada. Son herramientas que sirven como apoyo al docente. Lo mismo hicimos, que después le vamos a dejar como ejemplo, por si lo quieren escuchar, tanto en esta como en otra universidad. Por ejemplo, hay un podcast de literatura, ¿sí? En donde también los chicos se juntaron, agarraron plan de estudio, se juntaron con los profes del secundario, ¿sí? ¿Qué temática tratás? Trato esta y esta. Se pensó, ¿sí? En cuanto a la literatura, un determinado formato, y ese estaba muy bueno. También tuvo bastante repercusión porque, no sé si ustedes conocen el Elige tu propia aventura, ¿vieron que elegí tu camino? Bueno, el podcast lo que te invitaba era, a partir de una clase que da el profesor, se repasaban conceptos, y si crees que la respuesta es tal, andá con el scroll al minuto 40. Si crees, entonces ibas viajando, ibas jugando, a ver si llegabas al final del recorrido. Eso estuvo bueno porque el final del podcast quizás era en el minuto 42, cuando el podcast duraba 5 minutos. Te promovía también a la acción, a prestar atención y a ir jugando, ¿sí? Y después también hicimos otro en esta universidad vinculado con la historia, porque si hay algo que nos permite la radio y la mezcla de esos 4 elementos que ustedes mencionaron, es que podemos viajar. Se nos lleva a cualquier lugar. La radio permite, y esta mezcla de formatos también permite, poder estarnos en el retorno de la democracia, por ejemplo. Entonces, uno de los podcasts que ahí pusimos como ejemplo, los chicos a través de un viaje en el tiempo, ¿sí? Viajaban a hechos históricos de Argentina. En esos hechos históricos caían en determinado lugar, ¿sí? Buscaban fuentes que aparecían en ese relato mediante una narrativa no lineal. ¿Y qué pasa? Vos como usuario escuchabas el producto y te metías en ese clima. Se describía todo lo que pasaba y, debido al uso de archivos sonoros, podemos estar ubicados de forma imaginaria en esos momentos, ¿no? Así que eso es un poco lo que se puede promover desde el lado educativo. Se pueden hacer podcasts de difusión, hay un montón. El gato y la caja es uno que seguramente ustedes conocen, ¿sí? Entonces el podcast puede entretener, pero también puede ser una herramienta de apoyo. En la ponencia que yo puse, lo que pongo es que puede ser una herramienta educativa para un montón de profesores en diferentes ámbitos. A nivel universitario, les puedo contar sobre un podcast por el cual incluso me llamó la gente de Spotify, porque de manera orgánica se empezó a difundir por un montón de lugares. El podcast se llama 3 minutos en la Edad Media, en donde docentes universitarios de diferentes universidades del país, coordinados por una profesora de historia de la otra universidad, lo fueron convocando y ellos nos mandaron el guión. En 3 minutos contaban cosas de la Edad Media que se ven reflejadas hoy en día. Por ejemplo, el uso de los tatuajes. Se explicaba el origen, porque antes se tatuaban las personas, y se hacía un paralelismo con el de hoy. ¿Qué hacíamos nosotros desde la radio? Le dábamos una impronta un poco más amena, por decirlo de alguna manera, porque era un texto bastante duro, bastante chato, ¿no? Entonces se le buscó esa narrativa, y ese podcast, con profesores de la Universidad de Entre Ríos, Mar del Plata, del Sur, de Córdoba,
empezó a ramificarse y profesores de Colombia, de Chile, de Venezuela, de México, lo empezaron a escuchar, empezaron a querer participar de esto, empezaron a hacer su aporte y eso se terminó ramificando por un montón de lugares. Empezó a crecer la cantidad de seguidores. Por eso con la gente en un momento de Spotify me contactó y estuvimos hablando para ver de qué otra manera se podía difundir. Pero lo bueno fue eso, ¿no? Que se van creando contenidos y que no solo se entienden, también puede formar, que es parte de lo que implica la comunicación. La comunicación tiene, como decía Marta Compuerta, informar, formar y entretener. ¿Sí? Esto es una herramienta, el podcast puede ser una herramienta para que los docentes puedan apoyarse, ¿sí? Más que nada, ¿por qué? Porque hoy el usuario consume de otra manera. Ustedes tienen esto con una extensión de su mano. Hasta estudian por acá. Yo hoy los veo tomar apuntes por acá. Traen los guiones de radio, acá, que nosotros tenemos ya en papel, ¿no? Pero traen los guiones acá. Por Dios se los pido. ¿Sí? Traen los guiones acá, a veces. Está Leo y Laura acá que no nos dejan mentir. Entonces, es una herramienta más para tratar de innovar y de que el docente pueda aprovechar estos recursos que tenemos en cuanto a la tecnología, porque es un formato que se consume mucho y que no solo puede entretener, sino que también puede educar. Hay muchos podcasts que son educativos y nosotros como universidad fomentamos eso. Las chicas están acá armando un podcast, ¿sí? Que sus compañeros seguramente, ojalá después lo quieran escuchar, que está vinculado con una materia, ¿sí? ¿Cuál es la materia? Historia de los medios, ¿sí? En donde el profe, ¿sí? Ya les dijo los contenidos, y está haciendo un radioteatro vinculado con eso, en donde todo el material de la clase, ellas lo refuerzan en historias, ¿sí? Que eligieron, ¿sí? Para que cuando vos leas el texto tengas ese apoyo y te puedas informar y que con la imaginación puedas jugar y puedas irte a lugares para que no quede solamente en un texto chato y plano, ¿sí? Entonces, yo creo que el podcast como herramienta educativa a nosotros como docentes nos puede salir un montón, ¿sí? El año pasado en virtualidad dimos el curso de sonido para muchos profes de otras carreras, ¿sí? Y empezaron a armar en sus contenidos y me dijeron, che, mira, esto está bueno cuando en informática doy tal cosa, cuando en contabilidad quiero poner un ejemplo sobre la crisis de tal, quedaron en usar ese recurso, se les enseñó a grabar y editar. Así que bueno, del lado que yo me dedico es ese. También tenemos en la radio podcast que son de entretenimiento, ¿sí? Que apuntan a otro lugar, pero esto puede comunicar, puede informar, puede ser educativo y también puede ser interactivo. Lo que se busca es eso, promover la acción, a veces de la lectura, ¿sí? Otras veces jugando con el scroll, otras veces transportándote hacia un lugar. Siempre digo cuando doy los cursos de podcast que hay algo que tiene que ser clave para esto. Que tu podcast tiene que tener algo que no tenga el resto, tiene que saltar la página. No sé si vio la película 21 Blackjack, cuando va a la convocatoria y le da el speech al director por la beca y le dice, mira, esto que me contaste ya me lo dijeron todo. Contame algo que salte la página. Y él le cuenta la historia, lo que pasó contando cartas, la plata que ganó y la que perdió, no les quiero spoiler más, igual quiero la película, pero voy a hablar. Entonces yo siempre digo que el podcast tiene que, cuando ustedes hagan una producción, porque la revolución tecnológica nos permitió hoy a todos poder hacer algo acá, ¿sí? Pero todo el mundo puede exponer, todo el mundo puede publicar. Lo tuyo se tiene que resaltar por algo por sobre el resto. Entonces cada uno de estos podcasts y las cosas que tratamos de hacer, buscamos que tengan ese distintivo que no lo tenga otro. Y fíjense que se puede hacer para jardín de infantes, para nivel primario, secundario o también para la universidad. No quiero aburrir demasiado, ¿sí? Pero el lado donde me estoy dedicando y explorando es este. Se están abriendo muchas puertas, muchos profesores y muchas universidades le están dando mucha atención a esto, ¿sí? Así que sépanlo que se puede también crear un contenido, ¿sí? Que tenga una finalidad distinta, pero siempre enfocado al público determinado. Pero para eso es importante algo: informarse y formarse para poder hacerlo. No es que me siento y soy Weinreich y empiezo a hablar de lo que a mí me parece. No, hasta Weinreich tiene un guión. ¿Sí? Entonces, lo importante siempre es eso. Atrás de cada producto, pensar un porqué, que todo tenga una justificación. Después habrá que ver si funciona o no funciona, si pega o no pega. ¿Qué pasa con nuestro público? ¿Es muy largo, muy corto? ¿Mantenemos nuestra estructura o escuchamos las métricas y vemos si lo hacemos con otra dinámica? Pero siempre atrás tiene que haber un contenido que justifique eso. ¿Sí? Para eso es que ustedes vienen a la universidad, para pensar. Entonces, piensen los contenidos, aprovechen estos cursos, congresos, jornadas, que ven los talleres de la materia histórica, para llenarse de preguntas y de dudas, y después ver cómo sale.
¿sí? Atrás de todo eso, que lo damos con Cande, está el mundo de las redes sociales, que esa es otra historia, ¿sí? Pero lo importante para ser viral y estar vinculado en las redes es generar un contenido orgánico de calidad. Por eso es importante la formación universitaria. Muy bien. ¿Seguimos? Sí, adelante, por favor. Ahora van a empezar Caro y Gise un poco a contarles. Bueno, Fede planteó toda esta parte más educativa del podcast, pero ¿qué es un podcast? Bueno, lo primero que tenemos que saber antes de empezar a hacer cualquier cosa es qué estamos haciendo. Así que, primero la cuestión etimológica. Podcast está como compuesto por dos partes. Pod, que es la contracción de iPod. iPod es lo que ustedes conocen, viene de la familia de Apple. Y la sigla de Public On Demand, que es algo así como que el público elige, demanda ese contenido. Y pod en inglés también significa cápsula, así que fíjense todo lo que significa esas tres letritas, esa palabrita sola. Y cast viene de broadcasting, que significa radiodifusión. Así que ya la palabra nos dice un montón. ¿Qué es un podcast? Bueno, dos formas, hay dos acepciones que están buenísimas que las piensen. Una es un formato de distribución, es decir, una forma de distribuir y difundir el contenido que yo produzco, y otra cosa es la producción en sí misma. Y son piezas de audio editadas artísticamente, con contenidos específicos, muy específicos, es decir, que si ustedes buscan un podcast de costura, por ejemplo, lo van a encontrar. O, no sé, de mecánica automotor. También de cosas muy específicas hay podcasts. Y son, en general, contenidos perdurables. Es decir, que si ustedes de acá a 3 años van a buscar ese contenido, obviamente, y como todo en la vida va cambiando y seguramente se va actualizando, pero lo fundamental, lo elemental, el corazón de ese podcast seguramente va a ser perdurable, ¿sí? No es algo, ahora en los medios igual está empezando a ocurrir que traen contenidos que caducan rápidamente. Por ejemplo, no sé, en los periódicos o los medios de comunicación tienen como su costado, su pata podcast, y hacen, no sé, las noticias de lo que tienes que saber antes de salir de casa. Entonces, lo escuchás a la mañana cuando vas en el colectivo, a la facultad, al trabajo, lo que sea, y son noticias, ¿no?, que caducan rápidamente. Pero eso tiene una vorágine de producción que no es, o sea, sí, el formato es podcast, pero el tipo de contenido, el tipo de producción de contenido, podemos discutirlo un rato, si es o no podcast. Hay algunos autores que dicen que los recortes de la radio no son podcast, que son recortes de radio que se suben a Spotify. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, sí, ok. Entonces, hay dos acepciones para entender el podcast. Uno es su formato de distribución y otra es el contenido que produzco para ese fin. ¿Está bien? ¿Vamos? Y serializados. Me estaba olvidando, chicos. Serializados porque tienen muchos episodios. Si yo subo un episodio a Spotify o a cualquier reproductor en internet, no es un podcast. ¿Está bien? Digamos, no, es algo que pintó hacer y bueno. Yo quería agregar algo que tiene que ver con un poco el espíritu de estas jornadas, que es pensar si somos iguales pero distintos. No sé si hacen radio, los que están acá, algunos hacen radio. Levanten la mano, así los distingo. Y podcast, algunos ya incursionó hace. Genial. Bueno, justamente iguales o distintos, ¿no? Porque si la radio sigue vigente a día de hoy, si el podcast viene a reemplazar, lo mismo que tal vez sucede con Netflix y la televisión, ¿no? Y esta posibilidad de uno elegir, como bien decía Federico, la escucha cambió, ¿no? Nosotros elegimos lo que escuchamos. Incluso también los momentos en donde estamos escuchando, tal vez estamos viajando en el bondi, viniendo a la universidad y estamos escuchando un podcast, que antes tal vez la radio implicaba al principio, digamos, sentarse alrededor, ¿no?, de la radio y estar todos, o tal vez un solo vecino hace mucho tenía la radio y teníamos que ir todos ahí a escuchar. Bueno,
el podcast trae esta posibilidad junto con las nuevas tecnologías de tenerlo, ¿no? Y escucharlo en distintas circunstancias, quién sabe dónde lo escuchan. Y como les decía, bueno, también está bueno ir reflexionando en todo lo que se va a dar en todas las jornadas de radio acá en la UNLAM que tiene que ver con esto, si somos iguales o distintos, o qué hay ahí, ¿no? Y el podcast creo que viene a ser, para mí, ¿no? No es una competencia con la radio, sino que pueden convivir perfectamente y puntualmente en las que son las radios universitarias, creo que es un lugar importantísimo para desarrollar, bueno, esa línea. Quería agregar eso. Avanzamos. ¿Fede? No, a ver, coincido con esto de... Sí. Coincido con esto que porque si no veo. cambia la forma de consumo y cambia la forma de producción. Yo haría una distinción entre lo que es radio y podcast. Son dos cosas desde un punto de vista diferentes. Podemos decir que son primos hermanos o primos lejanos, ¿sí? Pero el continuo sonoro de la radio es una cosa y un producto radial que mezcla estos cuatro elementos y lo podemos consumir cuando queremos, donde queremos, por el dispositivo que queremos, es otra cosa, ¿no? Tienen la misma materia prima, por decirlo de alguna manera, pero son cosas para mí diferentes. Lo que hacemos radio, sabemos lo que es el vivo, ¿sí? Sabemos todo lo que pasa en ese vivo de la radio, y el podcast me parece que va por otro lado, más allá que tenemos un público, un target, y bueno, esto que también decía Carlos es algo que se debate mucho, ¿no? Si tiene que ser o no perdurable en el tiempo. Hoy han cambiado mucho esas líneas iniciales. Hay entrevistas, hay podcasteros que hacen entrevistas, Juan Pablo Vargas es uno de ellos, por ejemplo, que tiene muchas reproducciones, a mí me gusta mucho, y quizás la entrevista a Escola y le dice, ¿cómo te ves para el Juego Olímpico? ¿Sí? Pasó el Juego Olímpico y sigue teniendo escucha. Entonces, creo que hay de todo un poco, y por lo bueno es que hay muchos usuarios que tienen ganas de consumir esos productos. Un podcast muy conocido era el Juego de Tronos, que hacía Luciano Branchero y Fidel Sargenti, ¿sí? Y ese podcast caducaba porque ellos terminaban el episodio, lo hacían, tenían un montón de visualizaciones y de escuchas, ¿sí? Y después hablaban de otro, y quedó viejo, pero la gente sigue escuchando, porque cuando iba a ver, ¿para qué opinó Fiorella de tal cosa? Entonces, es como que se fue ampliando un poco el espectro de eso, pero coincido con esto de los episodios. Para que tenga la categoría de podcast, tiene que haber un pensamiento y una producción en serie. Si yo subo una sola cosa una vez a cualquier plataforma y después no debe una continuidad y no hay atrás de eso un estilo, no es un podcast, es un archivo que se subió a la web. ¿Sí? Bueno, ¿qué características tienen que tener? Muy importante. Contenidos especializados, sí o sí. Digamos, tiene que tener, no podemos hacer un podcast que sea random, que todos los días hable de algo distinto. Que sea, bueno, hoy hago un podcast de historia y mañana, un episodio de historia y mañana uno de matemáticas. Todo bien, pero no va a funcionar. Perdón, Caro, te quiero agregar. Sí. Ahí se me viene el ejemplo, por ejemplo, de Miguel Granados, que está haciendo La Cruda, que literalmente toca temas que uno piensa como random, cada tema toca, pero lo que él plantea, en esa idea de podcast, por ejemplo, es este interés de, bueno, son temas de interés general, no son Claro. temas tan random, tienen un porqué, y esto que decía Fede me parece importante resaltar. No es que el tema es un tema porque sí, bueno, meto este tema porque puede pegar en un podcast. El tema tiene un porqué detrás de eso que se plantea. Con el tema de La Cruda, tiene una estructura que está pensada en serie y tiene una razón de ser, por más que cada entrevista sea diferente. El objetivo final de esa entrevista es justamente que genere una sensación en quien escucha, que dé algún tipo de, o sea, que conmueva al otro, que te genere escalofríos, que te genere impresión, que te genere, no sé, te erice la piel, que lo que cuente te emocione, pero que genere en quien escucha algún tipo de emoción. Entonces, el podcast es sobre eso, en realidad. Ese podcast. Parece random, pero no lo es. Está pensado minuciosamente, se los aseguro. A lo que vamos es que fíjense que a pesar de que las cosas parezcan muy casuales, están cuidadosamente descuidadas, en todo caso. ¿Se entiende? Entonces,
No es, bueno, a ver qué pinta. No va a ocurrir jamás, y menos en un formato como este, que todo tiene que estar tan planificado. Ahí hay una similitud con la radio. Pues la radio es una falsa espontaneidad. Está todo preparado de antemano. Por eso está la magia de cómo lo tratamos en la mesa y cuáles son las opiniones. Pero en realidad no es que se prendió el aire, bueno, vamos a hablar de hacer una editorial de inflación. No, está preparada de antemano. El tema es que suena coloquial, ¿sí? Lo mismo pasa ahí. El podcast puede sonar de esa manera, pero hay atrás una estrategia, un guión, una idea de qué se va a tratar. Bueno, avancemos. Entonces, otra de las cosas que hay que pensar, además de nuestra temática, es nuestro público. ¿A quién le vamos a hablar? ¿A quién le hablamos? ¿A quién nos dirigimos? ¿Cómo es ese público ideal? ¿Cómo es esa figurita? No sé, ¿viven en Argentina? ¿Viven en el exterior? ¿Cuántos años tienen? ¿De qué trabajan? No importa, después probablemente más gente escuche nuestro podcast. Pero en principio yo tengo que diseñar esa persona ideal, ese público ideal. Porque mi contenido va a estar dirigido a eso específicamente, a esa persona, ¿sí? Entonces, y además, algo que ocurre es que el podcast es un formato que genera un vínculo muy sincero, si se quiere, con su oyente. Porque el oyente además es, prosumidor, o sea, produce además de consumir. Entonces, va y elige a conciencia cada una de las cosas que consume. Ya no es como antes que, bueno, lo escucho de o como esto es otra disidencia con la radio. En la radio, prendés la radio, queda todo el día de fondo y escuchás, y tal vez muchos de los contenidos que están allí sonando de fondo no están hechos específicamente para ese oyente que está escuchando. ¿Sí? Lo estamos escuchando porque suena, pero el podcast está conscientemente elegido por su oyente. Si a mí me interesa, no sé, la aviación, seguramente voy a ir a buscar un podcast de aviación que me va a contar la historia de todos los aviones y voy a ser súper feliz, ¿entendés? Y ese vínculo con ese creador de contenidos y yo que soy oyente es como mucho más cercano y más sincero, ¿se entiende? Que el que con la radio de fondo. Son cosas diferentes, ¿eh? No es algo antagónico para polemizar, sino más bien para que puedan comprender las diferencias entre un tipo de público y la generación de este público ideal que está mucho más ligado al marketing. ¿Sí? Cuando uno genera contenidos en redes sociales, por ejemplo, también tiene que, o en todo lo que tiene que ver con el marketing, también genera un público ideal. En el podcast funciona de la misma manera, tiene muchísimo de vinculación con la generación y la creación del público objetivo, ¿sí? Porque a la larga, y si en algún momento se quiere monetizar ese producto, ese público se va a convertir en cliente. Y si el podcast es educativo, ese público se va a convertir en alumno, creador de su propio contenido, o que recibe esa información para después hacer algo con eso. ¿Se entiende o estoy siendo muy compleja? Bueno, por favor me dicen, ¿eh? Si me voy por las ramas también díganme, porque ahí hablo mucho. Bueno, entonces, suelen ser breves, pero su duración está determinada por el contenido. Entonces, ¿qué les pasa a ustedes cuando ven un podcast que dura 45 minutos? Lo paso. No lo escuchamos. ¿No lo escuchan? Pero ¿y si es la cruda? La cruda sí. Dependiendo del capítulo que sea. Porque yo hay capítulos de la cruda, por ejemplo, que no escucho. Bueno, les cuento algo. Hay uno de los grupos de Taller 7 que está ahora produciendo un podcast que se llama Yo sobreviví y que trata de lo que hace es trae historias en primera persona de gente que sobrevivió a desastres o a tragedias que ocurrieron en nuestro país. Los podcasts son largos, pero te los escuchás o sea, parece como si no hubiera pasado una hora de podcast, ¿entendés? Parece como si quiero escuchar más porque es tan vívido lo que relatan, es tan poderoso ese relato, que no hay lugar a
digamos, a distracciones. No hay lugar para que, no sé, entre un WhatsApp y me distraiga. ¿Se entiende? Entonces, depende del contenido, va a ser la duración de nuestra pieza. Siempre igual traten de que sea breve. Consejo. ¿Hay algún tipo de limitación o de tiempo más o menos establecido? Mirá, hay un formato que se llama micropodcast, que es hasta 5 minutos, como mucho. Y después ya más o menos 10 minutos, ¿no? 15 minutos. Depende, porque el ejemplo que traigo yo tiene 38 minutos. Ahí va, contate recién, me encanta. Claro. O sea, yo creo que tiene que ver con que cada uno se pueda escuchar en sí mismo, digamos, que se entienda por sí solo. Una vez que ya mezclaste muchos temas, creo que te está diciendo el mismo contenido, te está diciendo armate el segundo episodio porque ya mezclaste peras con manzanas, para mí. Pero después, ahora vamos a ver un ejemplo igual. Sí, creo que viene por ahí. Y agrego algo cortito. También depende mucho el nicho o el público que vos tengas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Depende de la plataforma que vos lo subas, como por lo menos nos manejamos nosotros con lo que hacemos, ¿no? Vos ves las métricas de tu consumo. Malena Dick es una autora que habla sobre redes y política. Ella dice que, lo vamos contando en la materia, que solo se puede mejorar lo que se mide. Entonces, si vos haces un podcast que dura 20 minutos y tus usuarios fieles te siguen y se bancan los 20 minutos, dejalo en 20 minutos. Ahora, si vos entras a la plataforma que quieras, Evox, Spotify, Anchor, y vos ves que hago un podcast de 25 minutos, che, pero mira, la mitad se me cae a los 12. Entonces, ¿para quién hacemos podcast? Para el que está del otro lado. Nos está dando un mensaje ese usuario. Mirá, me gusta tu contenido, pero no me banco 20 minutos. Entonces ahí tenemos que ver qué hacemos con nuestro producto. ¿Lo bancamos a muerte hasta el final y no, para mí tiene que durar 20 o tiene que durar un poco menos? ¿Sí? Yo creo que no hay una regla con eso, sino que hay que escuchar. Yo siempre digo, cuando damos clase de artística en radio con Leo, que 2 más 2 no es 4 en la radio. Bueno, acá es parecido. Claro. Acá no es que el podcast tiene que durar 7 minutos 50. Ni nada ni nunca, dice Laura Carrasana. Ni nada ni nunca en la radio. Coincido con lo que dice Gisela. Tenés que viéndolo. Y algunas fórmulas rinden más que otras. ¿Sí? Y no hay un porqué. No es que si repite una fórmula en un podcast deportivo que mirá, se banca 25 minutos, como es el que tiene a veces Olé, que hace entre 15 y 20, después lo aplico para algo de aeromodelismo y se lo banca. No, capaz que va por otro lado, porque el público y el nicho tiene otro hábito de consumo. Ahí tenían la duda. Allá en el fondo. Sí, con esto último. Mirá, que ahí voy, espera. ¿Dónde se va? Ahí va, mira. ¿Qué tal? Con esto último del tema del tiempo, por ejemplo, en Aprender de Grandes lo dividen en parte 1, 2, 3, 4 en vez de hacer todo súper largo. ¿Qué opinión hay sobre eso? Está bueno. Está bien. Pablo Barqui, por ejemplo, en la entrevista a Gallardo, habló, a ver, no es por ser hincha de River, ¿no? Pero Pero que sea necesario. Bueno, gracias, ahora que termine la charla. Pero Pablo Barqui en sus podcasts, que ahora se hace más corto, pero la entrevista a Gallardo y Escola y a Ginóbili las ha hecho en 2 partes. Porque quizás el usuario está acostumbrado a consumir, como decía usted, no, si el algo no lo escucho, y bueno, lo cortó. La entrevista da para más y el tipo dice, hice una nota de 2 horas. Mira todo lo que tengo para contar, ¿lo voy a perder? No, episodio parte 1, parte 2. Es un recurso que te puede funcionar. Que también puede ser 3-4, digamos. Sí, claro. Se puede captar también un poco al público, ¿no? ¿Y la dosificación? ¿Cómo lo escuché? ¿La dosificación todo de una o...? Yo creo que va a depende de la materia prima que vos tenés. Depende del formato, depende del contenido, depende de lo que armaste. Claro. Pero es cierto que un podcast muy largo, tenés que ser como muy fit y te tiene que gustar mucho escuchar a 2 tipos hablando 1 hora de Juego de Tronos. ¿Sí? Porque les rendía un montón a ellos. Les rendía un montón. Y estaban hablando de lo que habían visto y sacaban conjeturas. Y el público fiel a Game of Thrones los escuchaba. Había un podcast que eran 3 horas que hablaban de la comida de Juego de Tronos. Hermoso. Hermoso. No, si no eran fanáticos. Claro, no sé si eran fanáticos. Lo extraño que dure tanto como el Juego de Tronos, yo escuché
escuchaba uno cuando viajaba, era de Los Simpsons, empezaba el capítulo de Los Simpsons y tenía que ir hablando hasta que termine el capítulo, sobre lo que pasaba en el capítulo. Entonces, más tac, tac, tac. Claro. Capaz Pero fíjense qué específico. Los Simpsons, Juego de Tronos, son La comida del Juego de muchos, Tronos. claro, es súper específico. Bueno, la idea es esa. Entonces, publicación digital periódica seriada, es decir, todos los lunes publicamos, todos los lunes, ¿está bien? Digamos, periódico y ordenado, por favor, se lo pido. Y necesita una estrategia multiplataforma. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque el podcast por sí solo, yo lo produzco, lo armo, lo queda divino, lo divine, lo grabo, lo edito, yo lo subo a Spotify. Bien. Besito, lo escucha tu mamá. Claro, nada, no va a pasar nada. Entonces, esto, tiene que haber una estrategia multiplataforma de difusión que tenga una marca una imagen de marca, un logo, unas redes sociales asociadas, todo, incluso hasta contenido escrito vinculado a este podcast. ¿Se entiende? Es decir, no sé, y ya nos metemos en charca, esto es de cualquier, pero digo, no sé, hacen una publicación que tenga que ver con de pronto, no sé, un reel hablando sobre el podcast que está publicado con ese contenido, o no sé, placas que hagan referencia al contenido que estaba subido a Spotify. Entonces, el público llega desde muchos lados, ¿sí? La idea es redirigirlos hacia ese lugar, que hagan lo que nosotros queremos. Bueno, sigamos. ¿Cómo surge? Esto es muy rápido. ¿Cómo surge el podcast? 2004 nace el podcast como una necesidad de las emisoras de radio de cortar sus pedacitos y subirlos y bueno, a ver que la gente vuelva a escuchar esta producción. Después en 2012 aparece Apple y lanza una serie de podcasts para sus usuarios. Entonces esto no era masivo, digamos, solamente se escuchaba en sus dispositivos y por eso se dice que está vinculado al podcast, a iPod y demás. Ya en 2014 y 2017 esto empieza a crecer. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación empiezan a ver la beta y dicen, ok, nosotros también podemos usar esto como una forma de difusión de nuestras noticias. Y empiezan a incorporar el podcasting para llegar a más audiencia. Se dan cuenta que todo empieza a tornarse digital y empiezan a incorporar el podcast. Y en 2019 llegan los gigantes, Google, Spotify, y empiezan a adueñarse, empiezan como así, tipo telaraña, a adueñarse del formato. Ahora no es como no pensamos el podcast sin pensar en Spotify, por ejemplo. Y en realidad hay un montón de otras plataformas que uno puede subir el podcast y se reproduce de la misma forma. O sea, podemos vivir sin Spotify. Pero igual si hay alguna persona de Spotify, gracias por venir. Gracias por facilitar la vida. Claro. ¿En serio? ¡Qué emoción! Un datito cortito vinculado con la línea de tiempo que ahí presenta Caro. A ver, The Guardian en el año 2002 ya publicó sus primeros episodios de podcast, ¿sí? En los primeros podcasteros, pero ¿saben dónde viene esto de antes? En realidad hay que darle gracias a los programadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto viene del famoso código RSS, ¿sí? Sí. Uno puede compartir y subir. ¿Y saben dónde empezaba ese famoso código RSS? En los viejos, que ustedes no son la mayoría, en los fotologs o en los blogs. ¿Sí? Es Real Simple Syndication. Vos ahí, una forma de distribución. Una forma de distribución donde los programadores crearon eso, entonces vos podías desde tu casa, en tu dispositivo, que no estaba esto antes, cuando yo tenía mi fotolog. Pasó la vida, ¿sí? Y de mucho otras cosas. No estaba esto, pero vos podías grabar en tu casa, ¿sí? O podías hacer una reseña de un disco que habías escuchado y se subía, ¿sí? Entonces ahí se empezó a hacer esto de más fácil de transportar y comunicar. Ustedes se vieron en el mail archivo, aunque ya ni mandan mail, ¿no? El adjunto, ¿no? Bueno, atrás de todo eso hay mucho de programación. Entonces, con la creación del código RSS, ¿qué podemos tener Spotify acá? ¿Sí? Porque eso se comprime, se sube a la nube,
¿sí? Como decía Ibarza, a él, ¿sí? Un profesor muy conocido de la universidad, Roberto Ibarza, como decía arriba, y ahí se empieza a ramificar a todos estos formatos y plataformas que decía acá. Y además ese código, había como una especie de sistema de suscripción, ahora ya no se usa tanto. O sea, hay algunos fieles que todavía lo siguen usando, pero esto del sistema de suscripción que te avisaba cuando esa persona producía contenido y subía a través del RSS el contenido en formato podcast. Hoy cuando ustedes dan play a Spotify, que hace Spotify, chupa de servidores ese código RSS y te lo pone lindo acá en el teléfono. Claro. Pero en realidad ni siquiera usa sus propios servidores, tiene sus propios servidores, lo saca de otra plataforma. Entonces vos podés subir tu podcast a una plataforma Vivo, generás el código RSS y se embebe en Spotify. ¿Sí? Bueno, y acá, para pensar un poco cuáles son los objetivos de lo que vayamos a crear. El podcast, como la radio y como cualquier cosa que nosotros generemos, como cualquier contenido que generemos, tiene objetivos específicos. Por ejemplo, vender, difundir, entretener, evangelizar, educar, informar, ¿sí? Fidelizar mi público y mi comunidad. Pero hay que pensarlo esto de antemano. Es súper importante cuando vayamos a definir nuestro podcast. Porque sin objetivo vamos sin rumbo. ¿Sí? No sé si lo pasamos. ¿Sigo? Entonces, ¿quieren Esperen, chicos, esperen, que hace muchas horas que estamos hablando. Entonces, ¿quiénes producen podcast? Es un formato que está al alcance de todos. Esto está bueno que traten de visualizarlo. ¿Por qué? Porque antes, para acceder a un medio de comunicación, o tenías que tener, acceso a una licencia y crear una radio comunitaria, o una radio, era mucho más difícil el acceso. Ahora, si yo tengo una computadora y un micrófono, puedo generar un editor de audio. Hay gratuitos. Audacity, por ejemplo, es una gran herramienta, ¿sí? Que es de licencia libre, la bajan, es como aprender a manejar un Ford. Después, una vez que ya aprenden a usar Spotify en un Ford Falcon o en un Fitito, aprenden a usar el Audacity bien, después ya pasan a otros, el Audition, el Ruidas, qué sé yo, y ya está. Es un Gardel con guitarra eléctrica. ¿Está bien? Entonces, ¿quién produce podcast? Hay muchos tipos de podcast con distintas finalidades y los productores pueden ser casi cualquier persona. Personas, ONGs, organizaciones de la sociedad civil, organismos gubernamentales tienen podcast, empresas o emprendedores. ¿Alguna vez entraron por ejemplo, LinkedIn y ven que dicen, y escucha mi podcast que te digo cómo podés superarte y hace bien tu CV, te lo cuento en mi podcast? Bueno, es así. Eso. Tengo un emprendimiento de zapatos, por ejemplo, y genero contenido vinculado a eso. Y en mi podcast hablo, por ejemplo, de cómo combinar mejor, o qué zapato me va mejor con qué ropa, o qué zapato va mejor con qué altura, qué sé yo, lo que se les ocurra, puede funcionar. La onda es que un montón de ámbitos, ¿sí? Puede generar su contenido en podcast. Los medios de comunicación también y las instituciones educativas como nosotros también. Y usarlos para un fin específico. En el caso, como decía Fede, de las instituciones educativas o el podcast educativo con un fin pedagógico específico. No cualquier cosa puede ser considerado podcast educativo. ¿Sí? Me gustaría acá agregarte a esto que decía. El otro día nos pasó en una comisión que hablaban de esta cuestión de que hoy en día redes sociales produce cualquiera y contenido audiovisual produce cualquiera. ¿Qué pasa a ustedes que estudian comunicación social? Ustedes tienen totalmente otras herramientas para poder producir todo eso. Entonces, a veces yo cuando estudié se hablaba de que para trabajar tenías que estar en las radios, en la tele, en el diario, y no había mucho más ámbito en lo educativo, pero era como mucho más reducido. Hoy en día esto que plantea Caro me parece súper interesante que lo piensen también como herramienta laboral para ustedes, ¿no? En una ONG podemos generar contenido de podcast, audiovisual, etcétera, con todas las herramientas que traen ustedes en sus carreras.
Ay, me perdí. Bueno. sigamos. Era como un dato para esta cuestión de que no se produce podcast solo en medios de comunicación. Claro. El podcast en todos lados existe. Es como la forma, digamos, ustedes pueden ser totalmente autogestivos con esta generación de contenidos. Después hablamos si lo podemos financiar. Pero en principio, viene esa parte. Claro, después viene esa parte. Pero en principio, digamos, ustedes pueden, el micrófono abierto siempre. ¿Se entiende? Digamos, no van a esperar que alguien que venga, no sé, la 100 o que venga Radio Rivadavia y les diga, bueno, ahora sí, sentate y haz tu columna de política internacional. Genero mi contenido y lo subo a las redes y lo subo a Spotify y yo sé hablar de política internacional y me destaco en eso y soy especialista, entonces dale, mostrate y haz lo que... ¡Vamos! ¡Mueva! Está en el paso. Así, claro, digamos. Están los recursos y las herramientas están al alcance de la mano. Un micrófono o un dispositivo de grabación, cualquiera, un teléfono, Está vinculado con el concepto que dijo Carlos hace un rato de prosumidor, porque hoy ustedes son prosumidores. ¿Qué quiere decir esto? A ver, si nos basamos académicamente en un texto, y Garza dice, y Herreros habla sobre los cibermedios. ¿Qué quiere decir? Que hoy todo converge en la web, ¿sí? Los portales de noticias, las radios, videos, Netflix, está todo en la web, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El usuario no es tan pasivo, el usuario puede producir contenido, porque a partir de la revolución tecnológica, con una compu o con un teléfono, vos podés grabar tu podcast y publicarlo en la web. A eso se refiere Carlos. Ustedes pueden producir ese contenido. ¿Qué pasa? Todos podemos producir y todos competimos por la visibilidad. ¿Sí? Entonces está bueno, porque ya no somos tan pasivos y recibimos lo que pasa en determinados lugares. Ahora lo que podemos hacer, el tema es que se tiene que destacar del resto por algo. Claro, contenido de valor. Chequeado, planificado, ¿sí? Con cuidado. Lo dijo, ¿cómo dijo el tío del Hombre Araña? Ahí está, ¿cómo lo saben? Bueno, ahí no me está. deja mentir que se lo decimos en la clase y digo la misma. Un gran poder. Sí, en mi casa me cagan cuando digo lo mismo. Pero es cierto, chicos, es verdad. Ustedes con un micrófono y la generación de contenido están asumiendo una responsabilidad. Y lo loco es, y también lo peligroso, es que todos, Lo peligroso es. tal cual, es que todos tenemos ese poder ahora, muy cerca de nuestras manos, ¿sí? Entonces, o Jaime, con el que comparten. Bueno, vamos. Ahí vamos a tener algunos ejemplos. Algunos ejemplos, vamos. Esto es todo lo que habló Fede al Sí, bueno, esto no es para escucharlo, pero si quieren pueden verlo. Si está vinculado también con lo que recién expuso Carlos, fíjense que tiene una identidad, no es solamente subirlo, hay que pensar un logo, un nombre, un eslogan, ¿sí? Ahí tienen Historia del Wine, porque son los estudiantes que viajan al pasado y nos hacen revivir hechos históricos argentinos, ¿sí? Que estaban en el plan de estudio de Historia Argentina del cuarto año, ¿sí? Después tienen el segundo, 3 minutos en la Edad Media, que es el que les conté de las universidades. Después está el universo literario, que fíjense, no sé si se aprecia de lejos, pero tiene al lado un marco de joystick, de videojuegos, porque la idea era jugar en el universo literario, ¿sí? Y lo último es Música en tus manos, en donde promovía la acción para chicos de jardín infante. Está a modo de ejemplo por si lo quieren escuchar y chusmear, poner que cada uno tiene su propia duración. Los chicos de jardín infantes podemos decir que es un micropodcast, estableciéndoles una categoría, porque la atención es más corta, ¿sí? Los otros duran un poquito más, algo de 3 minutos en la media, que no podía pasarse de 3, con lo cual había que recortar mucho material que nos daban los profesores, ¿sí? Y a veces, ¿qué pasa? Lo recortabas, se lo mandabas y decías, no, pará, pero lo más importante era esto y no está. Entonces ahí nosotros como comunicadores entramos a articular, pero bueno, mirá, ¿a qué apuntamos? A que se cuenta lo importante o que sea entretenido. Entonces podemos hacer lo que decían recién, parte 1 y parte 2, porque si no quedaba muy largo en base al contenido del programa, ¿sí? Pero esta es a modo de ejemplo por si lo quieren apuntar para ver. Vamos a reproducir esto. Sí, antes de la reproducción, bueno, les cuento, yo fui productora de este podcast que es de los largos, ¿sí? Dura 38 minutos
No sé si alguno me dijo hoy que conocía Radio Ambulante. ¿Alguien levantó la mano? ¿Sabés qué es? Me lo han comentado, lo he escuchado, pero no me llamó mucho la atención, sigo teniendo en la cabeza de profundizarlo. Bueno, es una productora netamente de podcast, es un medio de podcast que con sede en Nueva York, pero que hace historias de América Latina. Ahora vamos a escuchar un fragmento porque no vamos a escuchar 38 minutos, pues no terminamos más. Claro, ahí está, ahí va. Es un podcast, les cuento, narrativo, netamente narrativo. Se concentra en historias. ¿Vieron cuando éramos chicos que nos enseñaban introducción, nudo y desenlace con los personajes principales y secundarios? Bueno, ese sería el esquema general, ¿sí? Y se centra en narraciones con historias que cuenten la historia de América Latina. En este caso, la Guerra de Malvinas. No, esperen. Oh, no. Pará, se debe haber apagado. Sé que un tiempo que no lo uso se apagó. Bueno, mientras les cuento más o menos cómo trabajan. En Radio Ambulante reciben de productores, todos podemos ser productores de Radio Ambulante, reciben vía correo electrónico propuestas de historias. Y la historia tiene que, en una carilla, convencer a todos de que es la mejor historia. ¿Vieron cuando uno, no sé, va a una reunión y dicen, no sabes la que te tengo que contar, y que es un chusmerío, pasó tal cosa, y uno lo cuenta tan natural y todos te prestan atención y se enganchan porque te sale como de manera espontánea? Bueno, de la misma manera buscan ellos recibir las propuestas para elegir a sus productores internacionales, que somos de todo Iberoamérica y también de Estados Unidos, pero de habla hispana, ¿sí? Y bueno, luego te hacen un acompañamiento para hacer todo lo que es el guión. En este caso yo hice también la locución y bueno, y la postproducción la hacen ellos, pero con el seguimiento, digamos, de los productores. ¿Ahí está? De lo que era el aeropuerto con todos los prisioneros, fue una imagen dantesca. Gente volando como zombies, algunos buscaban comida, otros buscaban abrigo, destruían sus propios armamentos para que no fueran utilizados por los ingleses. Y bueno, en ese contexto, Reyes se pone a buscar a Renan y pensó que lo encontraría cerca de la posición que tenían en la batería durante la guerra. Y cuando voy a la posición, lo veo a Palacios, que estaba sentado en una piedra con la cabeza entre las manos y estaba mal, estaba anímicamente muy mal. Palacios es el compañero de trinchera de Renan, ¿verdad? Sí, es él. Y Reyes le pregunta si lo había visto. Me dice, no lo busque más. Una granada de mortero lo partió por la mitad. Se murió. ¿Y Reyes devastado? Sí. Reyes me cuenta que lo primero que hizo cuando se enteró fue sacar la estampita que Renan le había regalado. Y le escribí, fallecido en combate el 14 de julio de 1982. Bueno, ahí es un fragmento. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué parte del podcast es ese fragmento? El final. ¿Final? Final. Me está tirando final. Sí, final. La mayoría dice está tirando a final. Bueno, un truco, digo, para futuras producciones de podcast de ustedes, es el falso final. ¿Sí? Hacer creer a los oyentes para seguir manteniéndolos atentos en la escucha, hacerlos creer que ese fue el final y sin embargo todavía le queda un tramo por ahí de 10 minutos más. ¿Sí? Esto es justamente un falso final. Y por ahí lo que les quería mostrar con ese breve es, bueno, en mi caso era una entrevista de A2 con el productor, dueño de la radio esta, yo y todos los audios que íbamos sacando de los protagonistas, ¿no? Que en este caso es el Teniente Reyes. Volviendo a los podcasts educativos, si bien este no tiene ese fin, sino el fin es más bien entretener, emocionar, o hacer reír, digamos, ese es el fin. Generar alguna emoción en los oyentes. También, bueno, me han llegado de que lo usan, por ejemplo, para explicar lo que fue la Guerra de Malvinas, digamos, de alguna manera más lúdica, ¿no? Entonces, por ahí el docente empieza su clase, pone este podcast y luego, bueno, a través de lo que se cuenta, no les voy a contar el final que es muy bueno, escúchenlo, lo pueden escuchar en YouTube también, en Spotify.
bueno, en todas las plataformas en realidad. Y bueno, eso que les decía, lo usaron ¿cómo es? En un ámbito de clase. También lo usan para estudiar español en Estados Unidos. También les digo esto porque me van mandando Twitter y dicen, estoy en la clase de español y estamos tratando de entender el idioma porque también tiene traducciones al inglés, digamos, tienen muchísimos usos. Después gente que es argentina y se emociona porque, bueno, le toca alguna fibra, por supuesto, en la guerra de Malvinas, gente que fue excombatiente o que son parientes, o gente que es, como decían los chicos, muy fan de este formato, digamos, de nicho y de historia, donde la historia en sí y las voces de los protagonistas son lo más importante, digamos. Si saben bueno, no la escuchaban casi ninguno, pero si cuando lo empiecen a escuchar, porque se van a fanatizar, se los aseguro, lo que pasa es que ellos no usan tanto el sonido, usan mucho más el silencio y las voces, usan mucho los errores de las personas cuando les hacen las entrevistas, si se equivocan, si se ríen, si están nerviosos, si todo el temblor de la voz, todo eso lo usan a su favor, digamos, porque tienen muy buenos equipos de sonido, lo graban todo en estudio, ¿no? Y eso lo usan muy a su favor, que es algo que me parecía interesante para mostrarles, que también es un buen recurso, digamos. Por supuesto, como decía Carlos, se puede hacer con un teléfono y todo eso, pero si más calidad conseguís, más en contexto ponés al oyente, ¿se entiende? Más, tocas una fibra más íntima, es una intimidad más profunda, digamos, y entonces creo yo que eso es el mérito de Radio Ambulante. Y bueno, por ahí seguimos. Bueno, si les parece, como para ir ya concluyendo la charla y demás, ¿les parece pasar a la parte de cómo llegamos a hacer? Acá les Esto muy rápido, sí, no, Metapodcast, que lo pueden encontrar en YouTube de Unlan Vivo o en Spotify, lo mismo. Y acá, en la otra, bueno, Sucesos de Revolución, que también es una producción del Instituto de Medios. Bueno, acá. Sucesos de Revolución, que también es un podcast de historia. ¿Qué más? Pasamos. Ahora ya pusieron a sacar fotos. Vamos a la siguiente. Y después, algo que solo para mencionarlo, algunos podcasts de medios que también tienen que ver con la actualidad o con noticias históricas o empresas que también hacen contenido para comunicación interna. En estos dos casos también son de medios. Sigamos. Bueno, esto es lo que estuvimos un poco hablando. Ahí está. Y llegamos a la parte de cómo se hace el podcast para la frutilla del postre. Y empezamos. Ahí va. ¿Quieres empezar? Sí, bueno, hay una preproducción en donde tal vez, como veníamos charlando, tienen una idea, ¿no? Bueno, que hay que empezar a pensar no solo en la idea, sino en el nicho o este público ideal al que hay que dirigirse, también incluso en la estrategia posterior de difusión, pero bueno, eso es la posterior, estamos en la pre. Y bueno, y conseguir también a quien entrevistar por ahí de ese tema que a ustedes les interesa hablar, porque es fundamental tener a las personas, digamos, que presten voz, claro, que den presten su voz, testimonio. porque por ahí tiene una idea maravillosa y no hay nadie que sepa el tema o ustedes no conocen, entonces hay una preproducción que hacer ahí. Después, bueno, ¿qué venía? Eso que dice, perdón, que dice Gisela es clave, porque muchos se piensan que hacer un podcast es me siento a hablar. ¿Sí? Y cuando yo lo puse el podcast, lo primero que veo en la primera clase es la entrevista radiofónica. Porque tenemos que ir a buscar a la persona implicada, a la fuente. No importa, en algunos casos más depende del contenido, la voz del otro. Entonces es clave entrevistar a esa persona que nos diga eso. No todos hacemos humor, no todos pueden hacer humor, es muy difícil hacer humor, como hacer un monólogo y empezar a hablar de la vida. ¿Sí? Entonces la entrevista es clave para poder formar un podcast. Entonces, primero, idea. Definen una idea específica, de esa idea se van a desarmar o van a aparecer subtemas específicos, por ejemplo, no sé, mecánica en general es mi podcast. Y de ahí, cómo ajustar un borne.
cómo cambiar una rueda, cómo chequear el aceite y el agua. Tengo ahí 3 episodios de mi idea principal. Entonces, investigación, chequear fuentes, entrevistas a personas especializadas, voces autorizadas en la temática, y lo que sigue es la etapa de redacción, dentro mismo de la preproducción. Y acá, escriban sus guiones en lenguaje que pueda ser oído. Se los pido, por favor. Y en papel. Y en papel. Porque si me traen una, no sé, un extracto de una entrevista que está publicada en un periódico, y viene una cita y dice, y entonces recorrí la zona del Obelisco con mucho gusto, añadió. No, o sea, me falta información. Ese tipo de formato que es tan propio de la redacción para gráfica es genial para gráfica y para web, pero para la redacción para radio no aplica. Entonces siempre traten de escribir fácil, simple, conciso, directo, y que sea ameno y cálido para ser escuchado, porque ustedes le están hablando al oyente en el oído. ¿Se entiende? Digamos, usted es casi, me atrevo a decir, hay que ir a la encuesta POD que sale, vaya, pongan encuesta POD 2022, que es, la hacen podcasteros de Argentina, pero consultan a toda Latinoamérica, y estas cuestiones de cómo se escucha el podcast están tratadas, y hay una gran cantidad de oyentes que escuchan el podcast a través de auriculares, entonces literalmente le están hablando al oído al oyente. Es como una SMR. Claro, sí señor. ¿Quién lo dijo? ¿Sigo? ¿Le pasa a la Filmina 2? La Filmina 2, la siguiente etapa, que es la etapa de producción, es la grabación y la edición sonora. En la grabación, esto que decía Gise, no se acordaba hoy. Oh, sí, me acordaba. Muchas horas de podcast. Escucha, entonces, puede ser algo muy importante, muy producido y muy cuidado, no como ya esta exposición que ya no, digo, muy producido, como es el caso de Radio Ambulante, que tiene los recursos, tiene buenos micrófonos, buenas máquinas para editar, hay gente que está, digamos, que tiene muchos años de trabajo detrás de eso, entonces de esa forma es una opción, pero también, como pasó por ejemplo en pandemia, que nosotros tuvimos que salir al ruedo a generar contenido en formato podcast con lo que había en casa. Entonces, ¿qué pasó? Aparecieron los dispositivos móviles. La computadora con el microfonito de escritorio, o el teléfono, o un grabadorcito que tenía yo de periodista así finito que no sé qué lo usaba en los primeros años. Bueno, listo, tenés un montón de recursos, ya con eso podés grabar. Y empezás a pensar de qué manera, digamos, cuidando el sonido, que no se filtre, un montón de ruido. Entonces ya empezás a ver en casa, a ver qué hay que me pueda ayudar a grabar mi propio podcast. Es decir, que si quieren, pueden. ¿Está bien? Ay, parece motivacional la charla. Se puede adquirir. Ahí agrego algo a lo que dice Carlos. Miren que el usuario, todos tenemos el oído muy entrenado, aunque no parezca. Sí. Nos sacamos con esto. Que si algo se escucha mal, uy, se escucha feo. Chau. Lo perdiste. ¿Sí? Entonces hay que. Es cierto que tenemos multiplicidad de dispositivos para grabar. Tenemos que encontrar la vuelta y ver cuál es el que más nos conviene, porque quizás la historia está buenísima, el contenido es genial, la entrevista que conseguís un gol, pero si se escucha feo, el tipo es así, qué feo que se escucha esto y se te fue. ¿Sí? Entonces, nuestra materia prima es el sonido. Tenemos que tratarlo con mucho cuidado. Con amor, claro. Insonoricen espacios, por ejemplo. Busquen en casa cuál es el espacio con menos ruido para grabar. Si van a grabar en casa solos, ¿sí? Recomendación, placar de madera. Adentro se encierran y cuando con mucha ropa. Y bueno, no te cortinas, elementos que son absorbentes. Madera,
colchones. Colchón, sí, cuidado con una cosa, que si yo planeo todo eso y después grabo pegado al micrófono, entró saturado. Horrible. Chao. El popeo. Entonces, ¿qué pasa? El usuario escuchó y a los 30 segundos escuchó algo roto y saturado y se te va. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? ¿Hay una multiplicidad de dispositivos? Sí. Tenemos que hacer pruebas. A ver, más cerca, más lejos, sirve este, no sirve, con esta grabadora, con la otra, ¿sí? Hay que ir probándolo. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿sí? Porque pasa cuando uno está en una juntada, que si el tema de música está muy alto y se escucha feo, te dice, no, pará, bajá el tema. Pará, es un Rolling Stone. Pero no, pero bajá lo que se escucha feo, ¿sí? Entonces, cuidado con eso. Bueno, y lo último es la edición sonora, que es aplicar todos los elementos del lenguaje radiofónico, efectos, música, todo hermoso, en pos de que sea lo más atractivo posible. La publicación, es decir, puede ser como con el sistema de RCS, como dijo Fede, o a través de los reproductores online que todo el mundo conoce, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etcétera, etcétera. Y la difusión, por supuesto, complementen todo lo que hagan con una buena estrategia periférica, ¿sí? ¡Gracias! Bueno, muchas gracias a todos por participar, esperamos que les haya interesado. Creo que fueron ahí preguntando mientras que los chicos iban hablando. Gracias a los tres, Gisela Ederle, Carolina Yaluzzi y Federico Ravera, por participar de la jornada. Radios universitarias distintas, iguales. Después de toda la jornada, después de estos 3 días, dirán qué opinan, distintas, iguales, seguimos, y etcétera. Agradecemos obviamente al Departamento de Humanidades, a Luna, SIN, al Comité Ejecutivo Permanente y obviamente a la Universidad de La Matanza por las instalaciones y por dejarnos formar parte de esta jornada. Gracias.